En primer lugar, gracias a la asociación por la organización del Congreso y por la invitación al mismo y compartir con vosotros este día. Y en segundo lugar, quiero hablaros de una preocupación que llevo teniendo desde el momento en el que diseñamos el título de esta charla. Y es que, conociendo vuestro dolor y compartiéndolo también en muchos momentos, no quería caer en el error de que la charla os pudiera parecer frívola, pretenciosa, porque está muy lejos de mi intención. Es verdad que a lo largo de mi experiencia en la asociación y con pacientes de neurofibromatosis me he dado cuenta de que algunas de las estrategias que utilizamos os han servido a muchos de los que estáis aquí. Y por tanto creo que merece la pena que hoy os las presente para ver si alguno os podéis ver beneficiado. Sin más dilación. Vale, ¿qué es el estrés? Cuando un animal se expone a una situación real de amenaza o que es percibida como una amenaza, se producen en nuestro cuerpo una serie de cambios psicofisiológicos que a corto plazo hacen que el cuerpo se prepare para la acción, es decir, se prepare para luchar o se prepare para huir. Cambios como, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, la liberación de más glucosa para los músculos, etc. Es decir, a corto plazo es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que este estrés puede ser demasiado intenso o durar mucho en el tiempo, es decir, se puede cronificar. A largo plazo, todos los estímulos estresores psicológicos se han relacionado con niveles elevados de glucocorticoides, noradrenalina y adrenalina circulantes. Y estos, a su vez, se relacionan con una serie de enfermedades físicas, como paros cardíacos, ataques, diabetes, hipertensión. Es decir, a largo plazo, los factores psicológicos pueden influir en la enfermedad física. Y aquí es donde tenemos que hacer mucho hincapié, porque ya que los podemos controlar, vamos a ver cómo hacerlo, pero nos podemos evitar tener enfermedades asociadas. Habitualmente pensamos que una determinada situación provoca una emoción de manera directa. Por ejemplo, si pensamos que el lunes vamos a tener que someternos a una evaluación médica, es probable que nos sintamos incómodos, angustiados, con ansiedad. Sin embargo, se ha descubierto desde la terapia racional emotiva que esta relación no es siempre directa y está mediada por el pensamiento. Es decir, cuando se produce una situación, nosotros utilizamos unos determinados filtros mentales para analizarla y en función de los pensamientos que tengamos se va a producir la emoción. Por ejemplo, tengo cita con el neurólogo, sería la situación, y podemos pensar, me va a encontrar más problemas, las patologías que tengo van a ser más graves, etc. Y esto conllevaría una emoción de desesperanza e indefensión. Si por el contrario pensamos que quizá no vaya como deseo, pero que tenemos recursos necesarios y recursos suficientes para hacerle frente, es probable que nuestra indefensión baje y que sintamos algo más de control. Como vemos, el estrés viene de disparadores externos y de disparadores internos. Sin embargo, la fuente principal de nuestro agobio muchas veces somos nosotros mismos. Cuando yo explico esto a las personas con las que trabajo, suelen hacerme el siguiente comentario. Ya veo, me siento mal y ahora encima me dice que es por mi culpa. Gracias por los ánimos. Bien, os aseguro que este comentario tiene una intención positiva y constructiva, puesto que si nosotros creamos gran parte de nuestro agobio, podremos hacer algo para manejarlo. ¿Cuál es el reto? Aceptar lo que nos toca vivir y trabajar para restablecer el equilibrio. Si seguimos con el esquema anterior, vemos que ante una determinada situación, con estímulos externos, ambientales, sociales, acontecimientos de la vida, el ajetreo diario, esa determinada situación la podemos mirar con diferentes filtros, es decir, podemos utilizar diferentes filtros mentales, diferentes gafas, para colocarnos ante esa situación. Esto va a depender de las interpretaciones que hagamos, del diálogo que tengamos con nosotros mismos, de nuestras creencias, de nuestras expectativas, y en función de cómo analicemos esa situación, se va a producir una reacción de estrés con los síntomas que todos conocemos, síntomas físicos, emocionales, del comportamiento, etc. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta este cuadro?
porque va a responder a las 3 preguntas fundamentales a la hora de adquirir destrezas básicas para el manejo de estrés. Estas son: cuando estamos teniendo estrés, es decir, vamos a aprender a reconocer nuestros síntomas de estrés para detectarlo y para poderle poner solución. De dónde está viniendo el estrés, es decir, vamos a empezar a reconocer la fuente. Y por qué esa situación está siendo estresante, cómo estamos mirando a esa situación, con qué gafas. Claro, una vez que tenemos estas 3 preguntas, la cuarta sería, vale, ¿y ahora cómo lo reducimos? Mi propuesta es que, puesto que no podemos tener el control sobre muchas circunstancias de la vida y mucho menos sobre la enfermedad, mi propuesta es que tomemos el control sobre aspectos en los que sí que podemos tenerlo. Y estos serían la forma que tenemos de comportarnos, nuestra forma de pensar y el estilo de vida que elegimos. En cuanto a las cosas que podemos hacer, podemos tratar de solucionar los problemas. Es verdad que cuando estamos bajo los efectos del estrés, nuestra mente se vuelve como una especie de linterna que se focaliza y se centra en los aspectos negativos y no tenemos o no contemplamos otras opciones para darle solución. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Tomar más tiempo para solucionar los problemas. Es muy importante que nos dediquemos tiempo para el ocio y que establezcamos ritmos y pausas de descanso en nuestro día a día. También es muy importante que aprendamos a delegar y que establezcamos prioridades, porque siempre o muchas veces tratamos de abordar todo y no nos detenemos a parar qué es lo importante y qué no. En cuanto a las formas de pensar, nuestro cerebro, es decir, nosotros mismos, utilizamos muchas trampas cuando estamos analizando una situación. Trampas, por ejemplo, como generalizar, anticipar que el resultado va a ser negativo, mirar todo en términos de blanco y negro. Es decir, tenemos que reconocer estas trampas para poderles poner solución. Se conseguiría modificando todas estas distorsiones y todos estos esquemas que vienen asociados a nuestra preocupación. Y si no lo conseguimos de esa forma, también podríamos parar el pensamiento. Es importante que las expectativas que tengamos, tanto con nosotros mismos, los demás o con el mundo, sean expectativas realistas y que las autoverbalizaciones que nos mandemos sean de manejo. Muchas veces cuando tenemos que afrontar una situación que percibimos como una amenaza, los mensajes que nos damos a nosotros mismos son de yo no puedo, no voy a ser capaz, yo no valgo, no me va a salir bien. Si sustituimos esos mensajes por mensajes de valía, de yo sí puedo, tengo recursos, puedo controlarlo, es probable que sintamos menos estrés. También es muy necesario que establezcamos límites y fronteras con nosotros mismos y con los demás, que responderían a la pregunta de qué quiero hacerme cargo y de qué puedo hacerme cargo. Y también saber decir no. ¿Por qué? Porque cuanto más selectivos seamos con las cosas con las que nos hacemos cargo, más nos estamos protegiendo. En cuanto al estilo de vida que elegimos, se ha demostrado que un estilo de vida basado en el ejercicio físico, con ritmos de sueño y alimentación pautados, con mucho apoyo social y que además incluya técnicas de relajación, favorece la disminución del estrés. ¿Qué pasa con los permisos? Muchas veces cuando yo os cuento esto me decís, vale María, ya lo sabemos, pero no puedo. No puedo porque soy el cabeza de familia, no puedo porque soy la madre, no puedo porque soy el enfermo, es decir, no me lo permito. Aquí es donde tendríamos que entrar a valorar por qué no me lo estoy permitiendo y si necesito permiso de alguien poder pedírselo y si lo necesito de mí misma poderme sentar y analizar el porqué. Pero es muy importante que nos demos permiso porque junto con el punto de la energía son los 2 factores que nos van a ayudar a equilibrar el estrés. Nuestros recursos energéticos, los de nuestro cuerpo, son limitados. Entonces, si estamos tratando de afrontar una situación y tenemos una válvula de escape en la que se está yendo la energía, también tenemos que tener otra por la que entre. Es decir, tenemos que estar con las baterías bien cargadas para continuar afrontando situaciones de estrés. Es verdad que estas destrezas que os cuento parecen recetas muy generales y muy genéricas, pero siempre tienen que ser adaptadas a cada situación individual, a cada situación personal, y hay que tener mucha paciencia. El estrés no se controla de un día para otro. También es muy difícil asimilar que no tenemos ese control ni sobre la enfermedad ni sobre muchos aspectos de la vida, pero yo creo que merece la pena. La resiliencia, y de aquí el término de afrontamiento resiliente, es la capacidad del ser humano para afrontar una situación adversa y además salir fortalecido de la misma.
Cuando yo me planteaba qué adjetivo poner al afrontamiento, decía, no sé si resiliente es demasiado adecuado, porque es muy difícil salir victorioso de la neurofibromatosis. Lo que sí que tengo claro es que hay en determinados momentos en los que un afrontamiento resiliente es la clave. Por ejemplo, el diagnóstico, intervenciones quirúrgicas serias, el momento en el que tenemos que contarle a nuestros niños que son afectados de neurofibromatosis, etc. Vale, cuando aparece una situación que percibimos como amenaza o que realmente supone una amenaza, habitualmente aparece la emoción del miedo. Cuando aparece esta emoción, los seres humanos y los animales podemos dar 3 tipos de respuesta. Podemos luchar, podemos huir o podemos quedarnos congelados. ¿Cómo sería un afrontamiento resiliente? El primer paso sería aceptar que el miedo existe. Habitualmente en la sociedad se piensa que aceptar que uno ha tenido miedo es sinónimo de debilidad. Y todo lo contrario, porque justo el miedo es la emoción que más ha ayudado a sobrevivir a nuestra especie. El miedo es lo que ha movilizado a los seres humanos desde que vivían hace cientos de miles de años hasta ahora. ¿Cuál sería el segundo punto? Mirarlo a los ojos, es decir, diseñar un plan de acción para poder afrontar el miedo. Esto va a reducir su impacto porque vamos a ver que somos capaces de marcar metas para poder afrontarlo. Si yo os pido, o vamos a hacer el siguiente ejercicio, pensar en la última vez que habéis sentido miedo. Posiblemente, si era algo programado, los días de antes pensaréis que no teníais recursos suficientes para afrontar esa situación. Y sin embargo, cuando llegó el momento, lo afrontasteis y lo afrontasteis muy bien. Es decir, el tercer paso sería creernos que realmente tenemos suficiente fuerza, que el miedo prácticamente nunca llega a paralizarnos. Tenemos muchos recursos para hacer frente a una situación por muy amenazante que pueda ser. Es verdad que el reto es aprender a vivir con todo esto, pero no es aprender a vivir solo y no hay por qué afrontarlo solo. Podéis pedir ayuda siempre que sea necesario, tanto ayuda profesional como ayuda a familiares, amigos, etc. Y para mí la clave del afrontamiento resiliente es colocarnos mirando al futuro. Colocarnos proyectados en nuevas ilusiones, en nuevos retos, en cosas que nos mantengan activos e ilusionados con algo. Cuando yo os explico esto, muchos papás me dicen, vale, ¿y cómo consigo? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos sean resilientes, para que mis hijos tengan esos recursos? Básicamente se trata de un estilo parental democrático basado en mucha confianza, mucho afecto y una serie de límites, normas y responsabilidades bien definidos. Como vemos, las normas y responsabilidades tienen que ser compartidas. La familia tiene que prestar un apoyo y ser accesible para los niños y para los adolescentes y tiene que ser ejemplo de un afrontamiento eficaz. Es muy útil que les enseñemos que tienen derecho al uso del tiempo libre y que les pongamos expectativas o que tengamos sobre ellos expectativas positivas, marcando sus metas y favoreciendo su autonomía. Esto muchas veces se nos olvida y pensamos que cuando tienen neurofibromatosis ya somos nosotros mismos los que ponemos la etiqueta y los que vamos limitando, ¿no?, sus capacidades. No, esto que no porque se va a hacer daño, o esto no porque no se le va a dar bien. Al revés, tenemos que ir marcando metas realistas y favorecer toda su autonomía. Es muy importante que les demos oportunidades de desarrollo y participación tanto en la familia como a nivel social y que fomentemos en ellos un sentimiento de seguridad y confianza. También es muy útil que contribuyan al bienestar de los otros. Y esto yo lo he visto en muchos de vosotros que participáis o colaboráis con ONGs, con asociaciones. Es decir, que al final os ayuda también movilizaros en la ayuda a los demás. En resumen, ¿cómo podemos aprender a vivir mejor con la neurofibromatosis? Se basaría en 2 puntos fundamentales. 1, centrarnos en nuestro norte y caminar para conseguirlo, siendo conscientes de nuestras piedras y de nuestros obstáculos, pero confiando en nosotros y en nuestra capacidad para hacerle frente. Y el segundo punto sería tener una actitud mindfulness o de atención plena, es decir, estar en el presente, estar en lo que tenemos que estar. Porque muchas veces nos quedamos anclados en el pasado, con nuestras culpas, con el por qué lo hicimos o con cosas que no se pueden cambiar, y otras muchas vivimos angustiados por el futuro cuando son siempre incertidumbres que no podemos manejar. Así que para mí estas son las 2 claves.
Muchísimas gracias y para mí lo más importante de la presentación es que vosotros, si os apetece y si queréis compartir las estrategias que estáis utilizando o vuestras formas de afrontamiento, yo creo que sería muy interesante y que podríais ayudar a otras muchas personas. Porque sin duda lo más importante es vuestra experiencia y cómo vosotros conseguís lidiar con la neurofibromatosis. Gracias.